La casa de los sacrificios. La mansión estaba perdida entre colinas boscosas, distante del bullicio de la ciudad y de las miradas curiosas de los transeúntes. Su imponente estructura se alzaba como un monumento al olvido, con ventanas altas y estrechas que parecían ojos observadores, siempre vigilantes. Llegué a este lugar tras una serie de eventos desafortunados que culminaron en mi orfandad. Las puertas del orfanato se abrieron para recibirme y pronto descubrí que mi nuevo hogar escondía secretos más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado. La primera noche fue inquietantemente silenciosa. Las tablas del piso crujían bajo mis pies y las sombras parecían moverse por voluntad propia. Mi habitación, pequeña y lúgubre, me ofrecía escaso consuelo. Al cerrar los ojos, fui atormentado por sueños perturbadores, niños corriendo por pasillos oscuros, gritos ahogados y figuras encapuchadas realizando rituales macabros. Desperté sudoroso y con el corazón latiendo con fuerza, pero descarté los sueños como simples productos de mi imaginación agitada. Con el pasar de los días, comencé a notar detalles que me erizaron la piel. Las paredes de la mansión estaban cubiertas con intrincados símbolos, tallados con una precisión escalofriante. Los otros niños hablaban en susurros sobre eventos inexplicables, juguetes que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe y la sensación constante de ser observados. Algunos mencionaban haber visto figuras encapuchadas en los corredores, pero siempre en el borde de su visión, desapareciendo al ser confrontadas. Mis propias experiencias comenzaron a sumarse a estos relatos. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí un frío intenso envolviéndome. Abrí los ojos y vi una figura de pie al pie de mi cama. Era un niño, de mi misma edad aproximadamente, pero con una expresión de dolor y desesperación que nunca olvidaré. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, dejándome con un terror paralizante. Intenté racionalizar mis experiencias, pero era inútil. Las visiones se volvieron más frecuentes y vívidas. Empecé a investigar la historia del orfanato, buscando respuestas en los pocos libros y documentos disponibles en la biblioteca polvorienta de la mansión. Lo que descubrí me heló la sangre. La mansión había sido sede de una secta en el siglo XIX. Los líderes, en su búsqueda de poder y longevidad, realizaban sacrificios humanos, principalmente niños, en rituales oscuros. Las víctimas eran arrancadas de sus familias y llevadas a la mansión, donde encontraban un destino aterrador. Los documentos hablaban de gritos que resonaban en la noche y de cuerpos que nunca eran encontrados. Los símbolos en las paredes, ahora me di cuenta, no eran meros adornos. Eran marcas de protección, sellos para contener a los espíritus inquietos de los sacrificados. Al parecer, estos intentos de contener el mal habían fallado y los espíritus estaban ahora libres, buscando venganza por las atrocidades cometidas en su contra. Las cosas se intensificaron. Una noche, mientras recorría uno de los corredores oscuros, vi a un grupo de figuras encapuchadas reunidas en círculo, murmurando en un idioma que no comprendía. Sentí una fuerza invisible empujándome hacia ellos, y mi cuerpo se paralizó. De repente, la visión desapareció, dejándome caer al suelo, temblando y sin aliento. Mis compañeros del orfanato también sufrían. Los más jóvenes lloraban constantemente, atormentados por pesadillas indescriptibles. Los mayores trataban de mantener la calma, pero sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía yo. Nadie quería admitir lo que estaba sucediendo, por miedo a atraer más atención de las fuerzas oscuras que gobernaban la mansión. Un día, mientras exploraba un ala olvidada de la mansión, descubrí una puerta oculta tras un tapiz raído. La puerta llevaba a una escalera descendente, tallada en piedra, que parecía adentrarse en las entrañas de la tierra. Bajé con una linterna en mano, mi corazón martillando en mi pecho. Al llegar al final de la escalera, encontré una sala subterránea, decorada con símbolos más elaborados y aterradores que los vistos antes. En el centro de la sala, una mesa de sacrificios aún manchada de sangre seca. Fue allí, rodeado de las pruebas tangibles de los horrores pasados, donde comprendí la magnitud de lo que enfrentábamos. Los espíritus de los niños sacrificados no descansarían hasta que se hiciera justicia, hasta que los ritos que los ataban a este lugar fueran deshechos.
Regresé a la superficie, decidido a encontrar una manera de detener los sacrificios y liberar a los espíritus. Mis investigaciones me llevaron a antiguos grimorios escondidos en la biblioteca que describían rituales de purificación y exorcismo. Convencí a algunos de los niños mayores de que me ayudaran. Aunque escépticos, aceptaron al ver el terror genuino en mis ojos. Una noche de luna llena, nos reunimos en la sala subterránea. Con los grimorios en mano, comenzamos el ritual de purificación. Los símbolos en las paredes parecían vibrar con una energía oscura y un viento helado soplaba a través de la sala, como si la misma mansión se resistiera a nuestros esfuerzos. Mientras recitábamos las palabras antiguas, las figuras encapuchadas aparecieron de nuevo, rodeándonos. Susurros llenaron el aire y una fuerza invisible intentó detenernos. Pero persistimos, nuestros corazones llenos de determinación y miedo. Las figuras se disolvieron lentamente y un grito agudo resonó por la sala cuando pronunciamos las palabras finales del ritual. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, todo quedó en calma, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luego, un susurro suave, agradecido, llenó la sala. Los símbolos en las paredes perdieron su brillo, y la atmósfera opresiva que había dominado la mansión comenzó a desvanecerse. Los días que siguieron trajeron una paz que no habíamos conocido en mucho tiempo. Los gritos y susurros desaparecieron y las visiones perturbadoras cesaron. La mansión, aunque aún vieja y desmoronada, parecía menos amenazante. Los niños comenzaron a sonreír de nuevo, y la vida en el orfanato retomó un ritmo de normalidad. Pero yo nunca olvidaré lo que vi y viví en esos oscuros pasillos. Las cicatrices de los horrores pasados permanecen, recordándonos que el mal puede persistir en los lugares más inesperados, aguardando ser liberado por aquellos lo suficientemente valientes o temerarios para desenterrarlo. El orfanato de la sombra seguirá siendo una advertencia, un recordatorio de que algunos secretos deben permanecer enterrados y que las fuerzas oscuras, aunque contenidas, siempre buscan una forma de regresar. El orfanato del pasado. El orfanato de San Gabriel se alzaba como un testigo silencioso del tiempo, perdido en la periferia de una pequeña ciudad cuyo nombre poco importaba. Su fachada de piedra, cubierta de musgo y grietas, reflejaba años de abandono y olvido. Llegué a este lugar con la esperanza de encontrar un refugio, un nuevo comienzo después de la tragedia que había arrebatado a mi familia. Poco sabía entonces que San Gabriel guardaba secretos oscuros, secretos que pronto comenzarían a manifestarse de manera inquietante. Las primeras noches en el orfanato fueron tranquilas. Los otros niños eran amables, aunque algo reservados. Las rutinas diarias me proporcionaban una sensación de normalidad que anhelaba. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, empecé a notar cosas extrañas. Durante la noche, cuando todo estaba en silencio, escuchaba susurros que parecían emanar de las paredes mismas. Al principio, pensé que eran los otros niños hablando en voz baja, pero los susurros continuaban incluso cuando todos estaban profundamente dormidos. Una noche, incapaz de soportar más la curiosidad y el miedo, me levanté de la cama y comencé a seguir los susurros. Caminé por los fríos pasillos, mi linterna iluminando apenas unos pocos pasos delante de mí. Los susurros eran casi imperceptibles, pero constantes, como un murmullo de voces que compartían secretos prohibidos. Me llevaron a una sección del orfanato que rara vez se utilizaba, una ala antigua que se decía estaba cerrada por reparaciones. Encontré una puerta al final de un corredor oscuro. No parecía diferente de las demás, pero los susurros eran más fuertes allí. Con un temblor en la mano, giré el pomo y la puerta se abrió con un crujido ominoso. Detrás de la puerta, descubrí un pasadizo estrecho, cubierto de polvo y telarañas. Respiré hondo y entré, mis pasos resonando en la oscuridad. El pasadizo parecía interminable, pero los susurros me guiaban. Finalmente, llegué a una pequeña sala oculta. La habitación estaba llena de símbolos tallados en las paredes, símbolos que no reconocía pero que emanaban una sensación de maldad antigua. En el centro de la sala había un altar de piedra, manchado de lo que parecía ser sangre seca. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y pude distinguir figuras borrosas de niños,
parados alrededor del altar, sus ojos vacíos y llenos de dolor. Retrocedí, horrorizado, pero los susurros se volvieron gritos, llenando la sala con un coro de lamentos desesperados. Comprendí entonces que estos eran los espíritus de los niños que habían desaparecido del orfanato décadas atrás. Las historias que había escuchado, rumores de desapariciones misteriosas, cobraron un nuevo y terrible sentido. Estos niños no habían huido ni sido adoptados. Habían sido sacrificados en rituales oscuros, sus almas atrapadas en este lugar, clamando por venganza y descanso. Escapé de la sala, mi mente nublada por el terror. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué podía hacer yo, un simple niño, contra las fuerzas oscuras que gobernaban este lugar? Decidí hablar con los otros niños, compartir lo que había descubierto. Sus reacciones fueron de incredulidad y miedo, pero algunos, aquellos que también habían escuchado los susurros, se unieron a mi causa. Nos reunimos en secreto, investigando la historia del orfanato. Descubrimos que San Gabriel había sido dirigido por un culto en el pasado, un grupo que creía que los sacrificios de niños les otorgarían poderes sobrenaturales. Los líderes del culto habían sido arrestados y ejecutados, pero sus prácticas horribles dejaron una marca indeleble en el orfanato. Nuestros días se llenaron de búsqueda y nuestras noches de terror. Los susurros se intensificaron y las visiones de los niños sacrificados se hicieron más frecuentes y claras. Era como si supieran que estábamos intentando ayudarlos y nos mostraban el camino. Descubrimos más pasadizos y habitaciones ocultas, cada una con su propia historia macabra. Una noche, encontramos un libro antiguo en uno de los escondites. Estaba lleno de rituales y conjuros, escritos en un idioma que no entendíamos completamente. Con la ayuda de libros de la biblioteca y nuestras propias deducciones, logramos traducir partes del texto. Aprendimos que había un ritual de liberación, un método para exorcizar a los espíritus atrapados y darles el descanso que tanto anhelaban. Preparamos el ritual con cuidado. La noche de la luna llena, nos reunimos en la sala oculta. Éramos 5, todos unidos por el miedo y la determinación. Encendimos velas alrededor del altar y comenzamos a recitar las palabras del ritual. La atmósfera se volvió pesada y el aire parecía vibrar con una energía oscura. Las figuras de los niños aparecieron de nuevo, sus rostros pálidos y ojos vacíos. A medida que recitábamos el conjuro, comenzaron a acercarse al altar, susurros de agradecimiento mezclados con lamentos de dolor. La temperatura descendió drásticamente y una fuerza invisible intentó apagar las velas y silenciar nuestras voces, pero persistimos. De repente, un grito ensordecedor resonó en la sala, seguido por un estallido de luz. Los espíritus de los niños se desvanecieron y un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. La opresiva sensación de maldad había desaparecido. Sabíamos que habíamos tenido éxito, los niños finalmente habían encontrado descanso. Los días siguientes trajeron un cambio palpable en el orfanato. La atmósfera era más ligera y los susurros nocturnos habían cesado. Los otros niños y yo nos sentíamos más libres, como si una carga invisible hubiera sido levantada de nuestros hombros. Sin embargo, las cicatrices emocionales de lo que habíamos vivido permanecieron. San Gabriel eventualmente cerró sus puertas y los niños fueron reubicados en otros orfanatos. El edificio quedó vacío, un monumento silencioso a las atrocidades cometidas y a los espíritus vengativos que finalmente encontraron paz. Para mí, la experiencia dejó una marca indeleble en mi alma. Aprendí que el mal puede persistir en los lugares más insospechados, aguardando el momento oportuno para manifestarse. Nunca olvidaré los susurros en la noche, los símbolos en las paredes y los rostros de los niños sacrificados. Sus historias de dolor y sufrimiento me acompañarán siempre, un recordatorio constante de la fragilidad de la inocencia y de la necesidad de confrontar y expiar los horrores del pasado. Los juegos del diablo. La guardería de los Pinos había sido un lugar acogedor y alegre, un refugio para los más pequeños del pueblo. Era un edificio de una sola planta, pintado de colores vivos, con un amplio jardín donde los niños jugaban a diario. Cuando me contrataron como asistente, sentí que había encontrado el trabajo perfecto. Los niños eran adorables, y el personal, aunque pequeño,
era amable y dedicado. Sin embargo, pronto comencé a notar cosas que no tenían explicación lógica. Al principio, eran pequeños detalles que podían atribuirse a la imaginación de los niños. Juguetes que parecían moverse por sí solos, risas que resonaban en los pasillos vacíos, sombras que se deslizaban por las esquinas de mi visión. Los otros cuidadores lo descartaban como coincidencias o travesuras infantiles, pero no pude evitar sentir una creciente inquietud. Una tarde, mientras guardaba algunos juguetes después de la siesta, vi un oso de peluche moverse lentamente por el suelo. Pensé que algún niño estaba escondido detrás del sofá, pero al revisar, no encontré a nadie. El oso permanecía inmóvil, mirándome con ojos vacíos y oscuros. Mi piel se erizó, pero traté de ignorarlo, convenciéndome de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Las noches eran peores. A menudo me quedaba hasta tarde, preparando actividades para el día siguiente. Fue entonces cuando los susurros comenzaban. Voces suaves, casi inaudibles, se filtraban por las paredes. Eran como un murmullo constante, lleno de palabras ininteligibles y risas infantiles que tenían un tono siniestro. Sentía como si alguien o algo me estuviera observando desde las sombras. Decidí investigar un poco sobre la historia del lugar. La biblioteca del pueblo tenía registros antiguos y pasé varias tardes revisando archivos y documentos polvorientos. Lo que descubrí fue perturbador. El terreno donde se había construido la guardería había sido, siglos atrás, un sitio de prácticas de brujería. Se decía que una secta de brujos y hechiceras realizaba rituales oscuros allí, sacrificando a niños para obtener poder. Cuando la comunidad local descubrió estas atrocidades, hicieron justicia por su propia mano, quemando vivos a los brujos en un acto de furia y desesperación. La energía oscura de esos eventos parecía haberse impregnado en el suelo mismo y ahora se manifestaba a través de los juguetes y las risas macabras en la guardería. Cada día se volvía más difícil ignorar las señales. Los niños empezaron a mostrar signos de miedo y ansiedad. Algunos hablaban de amigos invisibles que les decían cosas horribles, otros se despertaban en medio de la siesta llorando, sin poder explicar qué los había asustado. Una mañana, encontré símbolos extraños dibujados en las paredes del aula de juegos. Eran figuras geométricas y runas que nunca había visto antes. Los otros cuidadores estaban tan desconcertados como yo, pero ninguno parecía dispuesto a admitir que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Esa misma noche, me quedé sola en la guardería, decidida a entender qué estaba pasando. Encendí algunas velas, más por consuelo que por necesidad, y me senté en medio del aula de juegos. Las sombras danzaban en las paredes, y el aire se sentía pesado, cargado de una tensión inexplicable. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes que nunca, envolviéndome en un coro de voces antiguas y crueles. Sentí una presencia fría detrás de mí, y al voltear, vi una figura oscura, apenas visible en la penumbra. Era alta y delgada, con ojos que brillaban con un odio antiguo y profundo. El terror me paralizó, pero sabía que debía enfrentar esta presencia. Recordé algunos fragmentos de los textos antiguos que había leído sobre exorcismos y protección contra espíritus malignos. Comencé a recitar un pasaje, con la esperanza de que las palabras tuvieran algún efecto. La figura se retorció y pareció desvanecerse, pero los susurros se intensificaron, como si cientos de voces estuvieran gritando a la vez. De repente, todos los juguetes de la sala se levantaron en el aire, girando en un torbellino caótico. Los osos de peluche, las muñecas, los bloques de construcción, todo flotaba a mi alrededor, como si una fuerza invisible los manipulara. Intenté mantener la calma y continuar recitando las palabras de protección, pero la energía en la habitación era abrumadora. El suelo comenzó a vibrar y las paredes parecían acercarse, cerrándose sobre mí. Las risas infantiles se transformaron en gritos de dolor y desesperación. Sentí una presión inmensa en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. En ese momento, comprendí que estaba lidiando con algo mucho más poderoso de lo que había imaginado. Cerré los ojos y me concentré en visualizar una luz brillante, una energía positiva que pudiera repeler a las entidades oscuras.
La imagen de los niños riendo y jugando bajo la luz del sol me llenó la mente y me aferré a ella con todas mis fuerzas. Poco a poco, la presión disminuyó, los susurros se hicieron más débiles y los juguetes cayeron al suelo con un estruendo. Cuando abrí los ojos, la figura oscura había desaparecido y el aula de juegos estaba en silencio. Sentí una oleada de alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. Los espíritus de los brujos sacrificados no se irían tan fácilmente. Necesitaba ayuda, alguien con más conocimiento y experiencia en lo sobrenatural. Consulté con un historiador local, un hombre mayor que había estudiado extensamente las prácticas de brujería en la región. Me habló de rituales de purificación y protección y me proporcionó amuletos y hierbas sagradas. Con su guía, organicé una ceremonia para limpiar la guardería de las energías malignas que la infestaban. Reuní al personal y a los padres de los niños, explicándoles lo que había descubierto y pidiéndoles su cooperación. Aunque algunos eran escépticos, la mayoría estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a sus hijos. Nos reunimos en la guardería al anochecer, formando un círculo alrededor del edificio. Encendimos incienso y velas y comenzamos a recitar las oraciones y conjuros que el historiador me había enseñado. La atmósfera era tensa y podíamos sentir la resistencia de las entidades oscuras. Pero persistimos, alimentando la luz de nuestras intenciones positivas, concentrándonos en el bienestar y la seguridad de los niños. La purificación duró varias horas. Al final, el aire se sentía más ligero y la sensación de opresión había desaparecido. Sabíamos que habíamos logrado algo significativo, pero también entendíamos que la lucha no había terminado. La guardería de los pinos había sido purificada, pero el terreno sobre el que estaba construida seguía cargado de una historia oscura y violenta. Decidimos implementar medidas de protección permanentes. Amuletos y símbolos de protección fueron colocados en todas las habitaciones y cada día comenzaba con una breve ceremonia de purificación. Los niños volvieron a sus rutinas y poco a poco la alegría y el ruido de sus juegos llenaron de nuevo la guardería. Mi vida en Los Pinos nunca volvió a ser la misma. Aprendí a vivir con la constante vigilancia y a proteger a los más vulnerables de las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras. La historia del lugar me enseñó que el mal puede persistir a lo largo de los siglos, pero también que la luz y la bondad tienen el poder de repelerlo. Los susurros nocturnos cesaron y las sombras dejaron de acechar. Los niños, ajenos a los horrores que habían estado a punto de desatarse sobre ellos, continuaron jugando y riendo, llenando el edificio con una energía positiva que ayudaba a mantener a raya cualquier oscuridad residual. Aunque sabía que el peligro nunca se desvanecería por completo, también comprendí que, mientras mantuviéramos la vigilancia y la protección, Los Pinos seguiría siendo un refugio seguro para los pequeños. El historiador y yo mantenemos contacto regular y sigo aprendiendo sobre rituales y protecciones. Mi experiencia en la guardería me ha cambiado para siempre, pero también me ha fortalecido. He visto el rostro del mal y he enfrentado el terror, pero he salido adelante. Y mientras haya niños que necesiten protección, estaré allí, vigilante, asegurándome de que ningún susurro del pasado vuelva a amenazar su inocencia y felicidad. Ciclos de terror. Cuando llegué al orfanato Santa Cecilia, estaba emocionada por comenzar mi nuevo trabajo como cuidadora. El edificio era antiguo pero majestuoso, con una arquitectura gótica que le daba un aire de misterio y solemnidad. Sin embargo, pronto descubrí que su historia estaba teñida de oscuridad y sufrimiento. Construido sobre un antiguo terreno donde se ejecutaba a brujas, el orfanato parecía cargado de una energía pesada y siniestra. Los primeros días fueron relativamente normales. Me ocupaba de las tareas cotidianas, preparar comidas, ayudar con las tareas escolares y organizar actividades para los niños. Los pequeños eran adorables, aunque muchos mostraban signos de ansiedad y miedo. Al principio, atribuí estos comportamientos a la vida en el orfanato, pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo que no podía explicarse con lógica. Las noches eran especialmente inquietantes. Los niños hablaban de lamentos que escuchaban en la oscuridad y de apariciones de mujeres que parecían estar sufriendo.
Aunque intentaba tranquilizarlos, no podía negar la sensación de que algo extraño y maligno acechaba en los rincones de Santa Cecilia. Una noche, mientras patrullaba los pasillos, escuché claramente un lamento que provenía de las paredes mismas. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor y desesperación. El aire se volvió gélido y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí investigar la historia del orfanato y el terreno sobre el que estaba construido. Descubrí que, siglos atrás, allí se había llevado a cabo la ejecución de numerosas mujeres acusadas de brujería. Antes de morir, se decía que lanzaron una maldición sobre el lugar, jurando que sus espíritus regresarían para vengarse. Estas historias eran conocidas por los habitantes del pueblo, quienes evitaban el orfanato y hablaban en susurros sobre los eventos que habían ocurrido allí. La maldición parecía ser la causa de los fenómenos extraños que experimentábamos. Cada noche, los niños revivían los últimos momentos de las brujas, atrapados en un ciclo de terror que parecía no tener fin. Veían las torturas, sentían el dolor y escuchaban los gritos de las mujeres que habían sido brutalmente asesinadas. Los cuidadores también empezaron a experimentar visiones y a escuchar los mismos lamentos. Una noche, mientras me preparaba para acostarme, vi una figura en el espejo de mi habitación. Era una mujer, su rostro desfigurado por el dolor y la ira. Sus ojos me miraban con una intensidad que me hizo retroceder. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándome temblando y con una sensación de desamparo. Decidí hablar con el director del orfanato sobre lo que estaba ocurriendo. Aunque inicialmente escéptico, finalmente admitió que había oído rumores similares a lo largo de los años. Juntos, decidimos consultar a un experto en lo paranormal para buscar una solución. El experto, un hombre mayor con una vasta experiencia en el estudio de lo sobrenatural, llegó al orfanato armado con libros antiguos y artefactos de protección. Comenzó su investigación entrevistando a los niños y examinando cada rincón del edificio. Encontró símbolos ocultos en las paredes y objetos antiguos que parecían haber sido utilizados en rituales. Nos explicó que la maldición de las brujas era poderosa y que para romperla necesitábamos realizar un ritual de purificación y protección. Nos proporcionó instrucciones detalladas y nos advirtió que el proceso sería largo y peligroso. Durante las siguientes semanas nos preparamos para el ritual. Reunimos todos los materiales necesarios y seguimos las instrucciones del experto al pie de la letra. La noche del ritual, el orfanato estaba en silencio absoluto. Los niños dormían, ajenos a los eventos que estaban por desarrollarse. Los cuidadores y yo nos reunimos en el salón principal, formando un círculo alrededor de un altar improvisado. Encendimos velas y quemamos incienso, recitando las palabras de protección que nos había dado el experto. La atmósfera se volvió cada vez más tensa, y podíamos sentir una presencia maligna observándonos. A medida que avanzábamos con el ritual, los lamentos se intensificaron, llenando el aire con un coro de dolor y sufrimiento. Las velas parpadeaban y las sombras danzaban en las paredes, creando formas grotescas y aterradoras. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré para ver a una de las apariciones. Era una mujer joven, con el rostro contorsionado por el miedo y la angustia. Sus labios se movían, pero no podía entender lo que decía. De repente, la visión cambió y me encontré en el pasado, viendo a través de los ojos de una de las brujas condenadas. Estaba en una celda oscura y húmeda, rodeada de otras mujeres que lloraban y gritaban. Pude ver a los verdugos preparándose para la ejecución. El pánico me invadió cuando comprendí que estaba reviviendo los últimos momentos de la vida de esta mujer. Sentí el dolor de las ataduras y el fuego lamiendo mi piel mientras era llevada a la hoguera. La desesperación y el odio hacia quienes me condenaban eran abrumadores. Justo antes de que el dolor se volviera insoportable, volví al presente. El ritual continuaba, y todos parecían experimentar visiones similares. Las brujas estaban usando nuestras mentes para mostrarnos su sufrimiento, para hacernos comprender la magnitud de la injusticia que habían padecido. Con cada palabra de protección que pronunciábamos, las visiones se intensificaban. Finalmente, en el clímax del ritual, una explosión de energía recorrió la habitación.
Las velas se apagaron y un silencio sepulcral llenó el orfanato. Esperamos en la oscuridad, conteniendo la respiración, hasta que una sensación de paz comenzó a inundar el lugar. Las sombras y los lamentos desaparecieron y el aire se volvió ligero y fresco. Supimos entonces que habíamos logrado romper la maldición. Los espíritus de las brujas habían sido liberados de su tormento eterno. En los días siguientes, los niños dejaron de experimentar las visiones y los lamentos nocturnos. El orfanato recobró una atmósfera de tranquilidad y seguridad. Aunque el terreno aún llevaba la marca de su oscuro pasado, habíamos conseguido purificarlo y devolverle un poco de luz. Los pequeños volvieron a sus rutinas y la alegría regresó a sus vidas. Mi experiencia en Santa Cecilia me cambió profundamente. Aprendí a respetar las fuerzas invisibles que pueden influir en nuestro mundo y a tener empatía por aquellos que han sufrido injusticias inimaginables. A pesar de las dificultades, me sentí orgullosa de haber ayudado a liberar a los espíritus de las brujas y de haber protegido a los niños del orfanato de un destino similar. El director y yo mantenemos un contacto constante con el experto en lo paranormal, quien nos ha enseñado a realizar rituales de protección regulares para asegurar que el orfanato permanezca libre de influencias malignas. La historia de Santa Cecilia es ahora un recordatorio de la importancia de enfrentar el mal con valor y compasión y de la capacidad humana para sanar incluso las heridas más profundas. Aunque el miedo nunca desaparece por completo, aprendí a vivir con él, utilizándolo como una herramienta para mantenerme alerta y proteger a los más vulnerables. Cada día en el orfanato es una nueva oportunidad para crear un ambiente de amor y seguridad, y para recordar a las almas atormentadas que, finalmente, encontraron paz. El juego prohibido. Había sido un día particularmente agotador en el orfanato San Nicolás. Llevaba solo 3 meses trabajando allí como cuidadora, pero ya me había acostumbrado a la rutina, preparar desayunos, supervisar actividades, consolar a los más pequeños y tratar de mantener un ambiente de normalidad para estos niños que habían conocido más pérdidas de las que deberían. San Nicolás era un edificio grande y antiguo, situado en las afueras de un pequeño pueblo. Había algo en su arquitectura neogótica que siempre me había parecido un poco siniestro, pero el personal y los niños eran amables y la atmósfera era generalmente cálida y acogedora. Esa noche, después de acostar a los niños, me quedé en la oficina para ponerme al día con la burocracia interminable. Fue entonces cuando oí risas suaves y susurros provenientes de uno de los pasillos. Me dirigí hacia el sonido, pensando que algunos de los niños estaban haciendo travesuras. Lo que encontré fue un grupo de 6 niños sentados en un círculo en la sala de juegos, con un libro viejo y polvoriento en el centro. Me quedé en la puerta, observándolos. Estaban tan absortos en lo que hacían que no se dieron cuenta de mi presencia. El libro parecía antiguo, con una cubierta de cuero desgastada y páginas amarillentas. En la penumbra, pude ver símbolos extraños dibujados en el suelo alrededor del círculo. Los niños repetían palabras en un idioma que no reconocí, y un frío inusual pareció llenar la habitación. Finalmente, interrumpí el ritual y les pedí que regresaran a sus camas. Tomé el libro y lo llevé a mi habitación, decidida a hablar con ellos al día siguiente sobre los peligros de jugar con cosas que no entendían. Aquella noche, el sueño no vino fácilmente. Me sentía inquieta, con la sensación persistente de que algo no estaba bien. Alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté sobresaltada. Había un silencio inquietante en el orfanato, roto solo por el crujido ocasional del edificio antiguo. De repente, sentí una presencia en la habitación. Giré la cabeza y vi una sombra al pie de mi cama, una figura alta y oscura que parecía mirarme fijamente. Mi corazón latía con fuerza y, por un momento, no pude moverme ni gritar. Parpadeé y la figura desapareció, dejando solo el frío y el miedo. A la mañana siguiente, los niños parecían más callados y retraídos que de costumbre. Al preguntarles sobre el libro, me dijeron que lo habían encontrado en el ático, entre un montón de cosas viejas. Al parecer, habían estado realizando un juego de invocación de espíritus que habían encontrado descrito en sus páginas. Con el libro en mano, decidí investigar más a fondo.
En la biblioteca local, descubrí que se trataba de un grimorio del siglo XVII, escrito en latín y lleno de rituales y conjuros oscuros. Al parecer, los niños habían realizado un ritual de invocación, creyendo que era un simple juego. Lo que no sabían era que habían establecido un pacto con una entidad maligna, una que ahora estaba comenzando a manifestarse en el orfanato. Esa misma noche, los eventos extraños comenzaron a intensificarse. Las luces parpadeaban, los objetos se movían solos y los niños decían escuchar voces susurrándoles al oído. Uno de los cuidadores, Ana, tuvo una experiencia particularmente aterradora cuando vio su reflejo en un espejo sonreírle de manera siniestra, aunque ella no estaba sonriendo. Los días siguientes fueron un infierno. La entidad parecía cobrar cada vez más poder y control sobre el orfanato. Los niños comenzaron a comportarse de manera errática, algunos sufriendo episodios de sonambulismo, otros hablando en lenguas desconocidas. Las risas diabólicas y los susurros eran constantes, creando una atmósfera de terror constante. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi a uno de los niños, Marcos, de pie frente a la puerta del sótano, murmurando palabras en latín. Al intentar llevarlo de vuelta a su cama, me empujó con una fuerza que no podía ser natural para un niño de su edad. Logré levantarme y seguirlo, pero lo que vi en el sótano me dejó sin aliento. Había un círculo de velas encendidas y en el centro, una sombra amorfa se retorcía y cambiaba de forma, como si estuviera luchando por liberarse. Los ojos de Marcos estaban vacíos, sin rastro de la dulce inocencia que había conocido. Comprendí que la entidad estaba usando a los niños para manifestarse completamente en nuestro mundo. El libro había advertido sobre la peligrosidad del ritual, pero no daba detalles sobre cómo revertirlo. En mi desesperación, decidí quemarlo, con la esperanza de que destruir el grimorio rompería el vínculo con la entidad. Tomé el libro y corrí hacia la chimenea del salón principal. Los susurros se intensificaron y una ráfaga de viento frío recorrió el orfanato, apagando las velas y sumiendo el edificio en la oscuridad total. Encendí la chimenea y arrojé el libro a las llamas. Las páginas se resistieron a arder, pero finalmente comenzaron a consumirse. Los susurros se convirtieron en gritos de agonía y la sombra en el sótano emitió un aullido desgarrador antes de desaparecer. El orfanato quedó en un silencio sepulcral. Los niños volvieron a sus camas como si despertaran de un mal sueño. Marcos, todavía confundido, no recordaba nada de lo ocurrido. Aunque el peligro inmediato había pasado, la atmósfera del lugar había cambiado para siempre. Pasaron semanas antes de que las cosas comenzaran a normalizarse. Los niños, aunque traumatizados, lentamente recuperaron su alegría y volvieron a sus rutinas. Pero yo sabía que San Nicolás nunca sería el mismo. Habíamos mirado al abismo y el abismo había mirado de vuelta. Decidí quedarme en el orfanato, comprometida a proteger a los niños de cualquier otro peligro. Pero las noches seguían siendo inquietantes. De vez en cuando, aún podía escuchar susurros lejanos, como un recordatorio de la entidad que habíamos enfrentado. San Nicolás había sido marcado por el mal, y aunque habíamos ganado esta batalla, la guerra contra las fuerzas oscuras nunca termina realmente. La experiencia me dejó con una comprensión profunda de lo frágil que es la barrera entre nuestro mundo y el de las entidades malignas. Aprendí a nunca subestimar el poder de lo desconocido y a tratar con respeto y precaución cualquier indicio de lo sobrenatural. La oscuridad que habíamos enfrentado me cambió, pero también me hizo más fuerte y decidida a proteger a los inocentes de los horrores que acechan más allá de lo visible. Y así, cada noche, me aseguraba de que las puertas estuvieran cerradas con llave y las ventanas bien selladas. Sabía que el mal nunca duerme y que la vigilancia constante era nuestra única defensa. Los niños necesitaban sentir seguridad, y aunque los susurros nunca desaparecieran del todo, haría todo lo posible para mantenerlos a salvo en San Nicolás, el orfanato marcado por el mal. La guardería del culto secreto. Comencé a trabajar en la guardería El Jardín de los Pequeños con la ilusión de cambiar de aires y empezar una nueva etapa en mi vida. Dejé la ciudad y me mudé a este pequeño pueblo, donde la vida parecía tranquila y el aire se respiraba más limpio. La guardería, ubicada en las afueras del pueblo,
Era un edificio antiguo pero bien mantenido, rodeado de jardines y con una atmósfera que invitaba al juego y al aprendizaje. El primer día me recibieron con amabilidad. Los niños eran adorables y llenos de energía, y el personal parecía estar compuesto por profesionales dedicados. La directora, la señora Ortega, era una mujer de unos 50 años, con una presencia imponente y una mirada que transmitía autoridad. Todo parecía perfecto, pero pronto comencé a notar detalles que no cuadraban. Los niños parecían tener comportamientos extraños en ciertos momentos del día. Algunos se quedaban mirando fijamente a un punto en la pared, como hipnotizados, mientras otros murmuraban cosas ininteligibles. Al principio, pensé que eran imaginaciones mías o quizás una reacción normal al cambio de rutina. Sin embargo, esos comportamientos se volvieron más frecuentes y perturbadores. Un día, mientras organizaba los libros en la biblioteca de la guardería, encontré un cuaderno escondido entre los estantes. Era un diario, y aunque al principio me sentí incómoda leyendo algo tan personal, la curiosidad me ganó. El diario pertenecía a la antigua maestra, la señorita Ramírez, quien había dejado el puesto abruptamente unos meses antes de mi llegada. En sus páginas describía experiencias similares a las que yo estaba viviendo, niños que parecían estar bajo una especie de trance, susurros extraños en los pasillos y un creciente malestar en el ambiente. La señorita Ramírez también mencionaba a la señora Ortega. Según su relato, la directora tenía una influencia inusual sobre los niños y el personal. Hacía referencia a reuniones nocturnas y rituales que, según ella, se llevaban a cabo en los sótanos de la guardería. Al principio, pensé que podía ser el resultado de una mente perturbada, pero no pude ignorar las coincidencias con lo que yo misma estaba observando. Decidí investigar más a fondo. Durante el recreo, mientras los niños jugaban, exploré la guardería en busca de algún indicio que pudiera confirmar las sospechas de la señorita Ramírez. En un armario del fondo del aula de arte, encontré una puerta oculta. Detrás de ella, había unas escaleras que descendían a un sótano. El sótano era amplio y estaba dividido en varias habitaciones. Una de ellas, más grande que las demás, estaba decorada con símbolos extraños y velas negras. En el centro, había un altar rudimentario con objetos que no pude identificar. El aire estaba cargado de una sensación de maldad palpable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que debía salir de allí inmediatamente. Regresé al aula con los niños, tratando de actuar con normalidad, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que había visto. Esa noche, en casa, no pude dormir. Las imágenes del sótano y los relatos de la señorita Ramírez se mezclaban en mi mente, creando una maraña de terror y confusión. Tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Los días siguientes fueron un infierno. Los comportamientos extraños de los niños se intensificaron y algunos comenzaron a tener episodios de pánico y pesadillas recurrentes. Me acerqué a una de las madres, la señora Gómez, para hablar sobre lo que estaba ocurriendo, pero me recibió con una frialdad inusual. Parecía que todos en el pueblo estaban bajo el influjo de algo que no podían controlar. Finalmente, decidí que debía confrontar a la señora Ortega. Un viernes por la tarde, cuando todos se habían ido, me dirigí a su oficina. Al llegar, la encontré revisando unos documentos. Me invitó a sentarme y, aunque mi corazón latía con fuerza, traté de mantener la calma. Le hablé de los comportamientos extraños de los niños, de los susurros y de las pesadillas. Su respuesta fue evasiva, diciendo que era normal que los niños tuvieran miedos y que quizás yo estaba exagerando. Pero cuando mencioné el sótano y los símbolos, su expresión cambió. Una sombra cruzó su rostro y su mirada se volvió fría y penetrante. Sin más palabras, me levanté y me fui de la oficina. Esa noche, tuve un sueño terrible. Vi a los niños de la guardería rodeando el altar en el sótano, sus ojos vacíos y sin vida, mientras la señora Ortega recitaba palabras en un idioma antiguo. Al despertar, supe que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Regresé a la guardería con una cámara oculta, decidida a grabar pruebas de lo que estaba ocurriendo. Esa noche, me escondí en el sótano,
esperando que se llevara a cabo uno de esos rituales que la señorita Ramírez había mencionado. Pasaron las horas y, justo cuando estaba a punto de rendirme, escuché pasos en las escaleras. La señora Ortega apareció, seguida por varios miembros del personal y algunos niños. Los colocaron en círculo alrededor del altar y la señora Ortega comenzó a recitar nuevamente en aquel idioma extraño. La atmósfera se volvió pesada, casi irrespirable. Grabé todo, con la esperanza de que estas pruebas sirvieran para detener este horror. De repente, uno de los niños, Pedro, empezó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco y una voz gutural salió de su boca, hablando en aquel mismo idioma. El terror me paralizó, pero seguí grabando. La señora Ortega sonreía, como si disfrutara de cada momento. Comprendí que estaba intentando invocar algo mucho más allá de nuestra comprensión. Cuando el ritual terminó, los niños fueron llevados de vuelta a sus camas y el personal se dispersó. Salí de mi escondite y volví a casa, temblando y con la cámara en mano. Sabía que no podía ir directamente a la policía del pueblo, ya que temía que también estuvieran involucrados o bajo el influjo de la señora Ortega. Decidí contactar con una amiga periodista de la ciudad, alguien en quien podía confiar. Le envié las grabaciones y le conté todo lo que había sucedido. Días después, un equipo de investigación llegó al pueblo. La historia salió a la luz y la señora Ortega fue detenida, junto con varios miembros del personal. Las investigaciones revelaron que la señora Ortega había estado involucrada en prácticas de magia negra durante décadas. Utilizaba a los niños en sus rituales, creyendo que podía alcanzar la inmortalidad. Los símbolos y los susurros eran parte de un antiguo ritual para invocar a una entidad oscura que le otorgaría el poder que buscaba. El pueblo quedó marcado por el escándalo. La guardería cerró y los niños fueron trasladados a otras instituciones. Yo me fui del pueblo, con el corazón pesado pero aliviado de haber sacado a la luz la verdad. Sin embargo, las noches aún me atormentan. Los susurros y las imágenes de los rituales me persiguen. A veces, al despertar, creo ver la sombra de la señora Ortega en el rincón de mi habitación, observándome con esos ojos fríos y penetrantes. La batalla había sido ganada, pero las cicatrices de lo vivido seguirán conmigo para siempre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.